Hola, bienvenidos a la materia de la matemática en mi entorno. El día de hoy vamos a empezar a ver el primer tema de la unidad 1, que se llama clasificación de los números reales. Mediante la utilización de números reales se puede saber de forma clara y precisa cuánto dinero tenemos, el significado de las calificaciones obtenidas en educación secundaria, por ejemplo, o los años que faltan para que alguien termine los estudios de bachillerato. También mediante las operaciones con números es posible resolver problemas de situaciones cotidianas, como por ejemplo, el tiempo que tardo de trasladarme de mi casa a la escuela o de mi casa al centro comercial, etc. También podemos saber la cantidad de dinero que ahorramos cuando hay una oferta, cuando nos ponen 70% de descuento en toda la tienda. Entonces, para abordar el estudio de esta rama de las matemáticas que viene siendo el álgebra, es necesario conocer los números, las propiedades de los números, las operaciones, por ejemplo, las sumas, las restas, multiplicación, división, potenciación y radicación. Todas ellas las estaremos viendo a lo largo de esta unidad. Entonces, para llevar a cabo todas estas operaciones que se acaban de mencionar y otras más operaciones matemáticas, empleamos los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Todos ellos constituyen el conjunto de los números reales. Wonderful. Los números reales son todos estos números que pertenecen al conjunto de los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Los números naturales, expresados con la letra N mayúscula, se utilizan para contar objetos que nos rodean. Pueden ser coches, pueden ser los árboles, las personas, etc. Así los números naturales son 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. La sucesión de estos números naturales no tiene fin, es decir, se prolonga infinitamente, siempre tomando en cuenta números enteros positivos. Por otra parte, ¿cómo podríamos contar cosas que no tenemos? Por ejemplo, si tenemos 10 pesos, podemos contarlo, pero si debemos 10 pesos, ¿cómo lo representamos? ¿Cómo representamos la localización de objetos en la superficie de la Tierra o bajo el mar? O, por ejemplo, temperaturas muy frías. Es aquí donde entran los números enteros. Los números enteros están expresados por la letra Z mayúscula. Estos sirven para representar cantidades como las ganancias o las pérdidas, ya sea de un negocio, de una industria. Los números enteros nos sirven igual para especificar distancias sobre o bajo el nivel del mar. Si se dan cuenta, aquí el avión está respecto al nivel del mar a 20 metros de altura. Y acá hay un submarino que se encuentra respecto al nivel del mar a menos 60 metros de distancia. También los números enteros nos sirven para representar los grados centígrados, es decir, cuando hace mucho frío. En las noticias, no sé si han escuchado que dicen se encuentra a menos 20 grados Fahrenheit. Entonces quiere decir que hay demasiado frío en esa localidad. O por ejemplo aquí en Yucatán, cuando estamos a 37 grados centígrados, pues quiere decir que hay mucho calor. De esta manera, los números enteros se pueden representar en la recta numérica. A la izquierda encontramos números enteros negativos, si se dan cuenta, menos 1, menos 2 y así hasta llegar a menos infinito. Se encuentra dividido la mitad por el número 0. A la derecha de ese número se encuentran todos los números positivos, empezando con el 1, el 2, el 3 y así hasta el más infinito. Ahora bien, ¿se han puesto a pensar cómo se mide el tiempo que tarda una TED
atleta de alto rendimiento en recorrer 400 metros planos. O por ejemplo, ¿cómo se mide la longitud de una célula? Es en este tipo de mediciones donde entran los números racionales. Los números racionales se representan con la letra Q mayúscula. Estos números representan una razón entre dos enteros, A entre B, donde A es el numerador y B representa un denominador, es decir, un número diferente de 0. Por ejemplo, 2 quintos. 2 quintos es igual a 0.4 en decimal. O por ejemplo, 15 tercios. 15 tercios, si efectuamos esa división, nos da como resultado 5.0. También podría ser un tercio, que viene siendo 0.333. Un sexto, que en decimal viene siendo 0.1666. Este decimal periódico de números racionales, como estos que se presentan un tercio y un sexto, una manera de representar este tipo de decimal periódicos es poniéndole una línea horizontal en la parte de arriba del número que se repite varias veces. En este caso es el 3, se pone la barrita arriba del 3 y en este caso es el 6. Se pone la barrita únicamente en el 6. Cuidado aquí porque se pone nada más en el 6, no en el 1 y en el 6. No, sería únicamente en el 6. Entonces, los números racionales son el cociente de dos enteros. También son conocidos como fracciones, como ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Y como dato, todo número entero es un número racional. Todo número entero se puede representar como un número racional y por lo tanto podemos hacer la afirmación de que todo número entero es racional. Tenemos que 1 puede ser el resultado de 1 entre 1. 1 entre 1 pues es 1. 1 es un número entero y 1 entre 1 es un número racional. 4 expresado como número racional sería 4 entre 1. Menos 3 como número racional sería menos 3 entre 1. ¿De acuerdo? Entonces todo número entero lo puede expresar como un número racional poniendo al número 1 como el denominador. Recuerden que el denominador es el que se encuentra en la parte de abajo de su fracción. Entonces podemos concluir que los números racionales tienen una fracción común, es decir, un entero, un séptimo, 9 octavos, menos 2 quintos. Estas se le conocen como fracciones impropias y esta que tiene el entero como fracciones mixtas. Fracción decimal viene siendo como, por ejemplo, menos 0.4, 1.125, 1.1428. Ahora bien, no todos los números reales son racionales. Existen números que se llaman números irracionales. Estos números irracionales no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Tienen una cantidad infinita de decimales y no son periódicos, como en el caso anterior que vimos, 1.333. Unos ejemplos de estos números irracionales vienen siendo raíces cuadradas de los números primos. Recuerden que los números primos son aquellos números que son divisibles entre sí mismo y el 1, como el 2, el 3, el 5, el 7, etc. Sus raíces cuadradas cumplen con estas condiciones. Por eso estos números son números irracionales. Otros dos números irracionales muy enigmáticos en toda la matemática viene siendo el número pi y el número Euler. En los primeros decimales del número pi, que viene siendo 3.1415. Por lo general, se menciona que pi es igual a 3.1416. Lo redondean. Matemáticamente, pi es igual o aproximado, mejor dicho,
a 3.14, 15, 92, 65, 35, 89 y así con otros 100,000 decimales más, incluso billones. Y el número Euler, aproximadamente 2.71, 82, 81, 82, 84, 59 y así infinidad de veces. Ahora bien, resumiendo, los números reales se encuentran los racionales, que se expresa con la letra Q mayúscula, y los irracionales. Estos números racionales vienen siendo menos 2/5, 9 octavos, menos 20. Todos los números que a ustedes se les ocurra. Decimales, fracción, positivos, negativos, entero como el 1, 2, 3, negativos como el menos 20, decimales como el menos 0.4 y fraccionarios, incluyendo el 0. Y los números irracionales son los que ya mencionamos, raíces cuadradas de números primos, pi, Euler, etc. Los números racionales poseen un subconjunto que son los números enteros. Los números enteros ya vienen siendo todos los números negativos, positivos y 0. Al conjunto de los números enteros no pertenecen los decimales ni las fracciones. ¿De acuerdo? Ahora bien, al conjunto de los números enteros también tiene un subconjunto, que creo que ya se imaginarán, que son el subconjunto de los números naturales, los cuales son 1, 2, 3 hasta más infinito. Entonces, de manera general, les dejo esta ilustración. Recuerden tomar nota de todo lo dicho durante esta sesión, ya que se les irá pidiendo a lo largo de la unidad. Se les pondrá los avisos en la plataforma de cuándo deberán entregarme esos apuntes. Más bien, de cuándo deberán enviarme esos apuntes. Esto por el momento y también es momento de poner en marcha lo aprendido. Tienen que estar pendientes en la plataforma para poder visualizar la siguiente actividad después de ver este video. Una vez que ustedes hayan terminado de ver el video, comentan en el foro cuáles fueron sus dudas, si no entendieron alguna parte y si les quedó todo claro, pues de igual forma háganmelo saber. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en el próximo video.